Cadencias perfectas, auténticas y plagales. Se llama cadencia a la conclusión armónica de un pensamiento musical. La resolución sobre el acorde perfecto de tónica se denomina cadencia perfecta. La cadencia perfecta se divide en dos tipos: cadencia auténtica de tónica, cuando se genera la secuencia dominante tónica, y cadencia plagal de tónica, cuando se genera la sucesión subdominante tónica. Si los dos últimos acordes que forman la cadencia se hallan en estado fundamental y el segundo se encuentra en posición melódica de octava, y además este último está sobre el tiempo fuerte del compás, la cadencia es perfecta. Si no se cumplen estas condiciones, la cadencia es imperfecta. Aquí vemos ejemplos de cadencias auténticas y cadencias plagales. Las auténticas son primero, quinto, primero, y las plagales son primero, cuarto, primero, o sea, tónica, subdominante, tónica. Dentro de las auténticas tenemos las perfectas y las imperfectas. A su vez, dentro de las plagales están las perfectas y las imperfectas. Primer ejemplo: cadencia auténtica perfecta. Auténtica porque es primero, primero. Es auténtica porque es primer grado, quinto, primero. La sucesión quinto, primero la hace auténtica. Recordamos que para que sea perfecta, los dos últimos acordes que forman la cadencia tienen que estar en estado fundamental y el segundo en posición melódica de octava y además sobre el tiempo fuerte. Vamos a ver si eso se cumple. Efectivamente, los últimos dos acordes están en estado fundamental, o sea, con la tónica, con la fundamental en el bajo. El último acorde está en posición melódica de octava y sobre el tiempo fuerte. Por lo tanto, es una cadencia auténtica y perfecta. Veamos el segundo ejemplo. En modo menor, la menor, primero, quinto, primero. Como la cadencia es quinto primero, es una cadencia auténtica y vamos a ver si cumple los requisitos para que sea perfecta. El último acorde se encuentra en posición de fundamental, en estado fundamental, eso quiere decir que tiene la fundamental en el bajo. El segundo acorde se encuentra en posición melódica de octava y además está en tiempo fuerte. Eso la hace perfecta. Veamos el tercer ejemplo. En modo mayor, primero, quinto, con un cambio, movimiento del bajo de octava descendente, primero.
quinto primero hace que la cadencia sea auténtica. Vemos cómo suena esto. Esta cadencia es imperfecta. Los últimos dos acordes están en posición fundamental, o sea, tienen la fundamental en el bajo, no están en inversión. Pero el último acorde de tónica, si bien está en tiempo fuerte, no está en posición melódica de octava, sino que está en posición melódica de tercera. Con lo cual, eso ya la convierte en imperfecta. Vemos el siguiente ejemplo. Primero, quinto, primero. La cadencia es auténtica. Otro ejemplo de cadencia auténtica, ya que es quinto primero. El anteúltimo acorde está en posición, está en inversión, en posición de sexta, con la tercera en el bajo. Entonces eso ya hace que la cadencia sea imperfecta. Y el último ejemplo, quinto grado, en modo menor, la menor, primero. La cadencia es imperfecta ya que los últimos dos acordes están en estado fundamental, tienen la fundamental en el bajo. El último acorde está en posición melódica de octava, pero no está en el tiempo fuerte, con lo cual eso la convierte en imperfecta. Esos fueron los cinco ejemplos de las cadencias auténticas. Veamos las plagales. Primer ejemplo. En Do mayor, primero, cuarto, primero. Cuarto, primero, la convierte en una cadencia plagal. Esto suena así. Los últimos dos acordes dos acordes están en estado fundamental, tienen la fundamental en el bajo. El último acorde está en posición melódica de octava. Y además está en tiempo fuerte. Como se cumplen estas tres condiciones, la cadencia es plagal perfecta. Veamos el segundo ejemplo. Primero, ejemplo en la menor, modo menor. Nuevamente.
Esta cadencia es plagal porque es una cadencia de subdominante tónica y además es perfecta, ya que el último acorde, el anteúltimo y el último acorde están en estado fundamental. Y el último acorde está en tiempo fuerte y además está en posición melódica de octava, y eso la convierte en perfecta. Vemos el siguiente ejemplo. Modo mayor. Primero, cuarto, primero. Es plagal porque es una cadencia de cuarto primero, o sea, subdominante tónica, pero es imperfecta ya que, si bien los últimos dos acordes están en estado fundamental, o sea que tienen la fundamental en el bajo, el último acorde está en tiempo fuerte, pero no está en posición melódica de octava, está en posición melódica de quinta, con lo cual la cadencia es imperfecta. El anteúltimo ejemplo, primer grado la menor, cuarto grado re menor, primer grado la menor. La cadencia es plagal porque es subdominante tónica. El anteúltimo acorde está en posición, no está en estado fundamental, sino que está en inversión, en posición de sexta. Con lo cual la cadencia no puede ser perfecta, entonces es imperfecta. Y por último, la última cadencia, cuarto, primero. La cadencia es imperfecta, si bien los últimos dos acordes están en estado fundamental, pero el último acorde está en posición, también está en posición melódica de octava, pero está en tiempo débil, con lo cual la cadencia es imperfecta.